Muy buenas, ¿cómo andan? Tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, eh, quien esté realmente en el despacho Oval no debería importarnos demasiado a estas alturas. No porque no sea importante quién gobierne y bajo qué premisas lo haga quien esté al frente de la administración norteamericana, sobre todo entendiendo cuál puede ser el lugar de una potencia económica, política y militar como es Estados Unidos. Pero hay sobradas muestras de que estando demócratas o de republicanos al comando de la administración, su política exterior sigue siendo imperialista, eso no se modifica. Mirarán más para un lado que para el otro, pero no cambia mucho la cosa. Ahora, dicho esto, claro que no eran lo mismo la agenda de uno que de otro, o de una que de otro. Y está claro que tanto demócratas como republicanos les importaba y mucho lo que sucediera en otros lugares, además de lo que sucedía dentro de su territorio. Y obviamente importa y mucho para nuestro territorio, fundamentalmente porque pese al discurso de que nuestra América es un territorio que no les importa a los norteamericanos, lo cierto es que a los dos partidos les importa y mucho lo que sucede en estas tierras. De hecho, hace algunos días, en relación con esto de que a Trump no le importa América Latina y el Caribe o nuestra América, la historiadora y doctorando colombiana Diana Carolina Alfonso daba algunos ejemplos de políticas que implementó Donald Trump en su primer mandato que dan cuenta de cuán importante es la región para Estados Unidos. Sanciones y bloqueos. Trump no solamente sostuvo, sino que profundizó los bloqueos contra Cuba y Venezuela. De hecho, este último país en 2019 tuvo que sobrevivir con solamente el 10% de lo que representaban sus ingresos internacionales. Endeudamiento. Trump influenció políticamente, seguramente lo recordarán, para que la República Argentina obtuviese un préstamo sin precedentes del Fondo Monetario Internacional, sin que el organismo analizara seriamente la capacidad de repago o de pago que tendría nuestro país. Deuda que incluso no pasó por el Congreso de la Nación en un primer momento, salteándose incluso normas básicas del Fondo Monetario para otorgar préstamos a países. Política migratoria. En todos los países hay migrantes de primera, los buenos, los deseados, los bienvenidos, y migrantes de segunda, los malos, los no deseados, los prohibidos. Los primeros terminan siendo militantes de las políticas de derecha, para hablar mal y pronto, y los segundos las padecen. Después de que Trump secó la economía de la República Bolivariana, Macri creó una condición especial para los migrantes venezolanos aquí en el país. Migrantes que en un gran porcentaje terminaron deviniendo en un ejército electoral de reserva del actual gobierno de Javier Milei. Tráfico de armas y militarización. Después de militarizar nuevamente Haití, en su primer mandato, Trump se hizo cargo de los intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro, por ejemplo, y mágicamente, después de la visita de su hija Ivanka al norte de nuestro país, se destapó al poquito tiempo que Macri, junto con la administración norteamericana, habían sido cómplices en el envío de armas para reprimir las protestas
tras el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, ese golpe que Elon Musk dijo que podrían dar en cualquier lugar. El analista brasileño Pepe Escobar catalogó lo sucedido en las elecciones norteamericanas como un Trumpquake o terremoto Trump. La victoria del magnate de Peluquín fue el desmoronamiento abrumador de un gran show del totalitarismo liberal que creció y reinó en Occidente durante más de 3 décadas. Esto nos habla de la gran bomba de humo que prepararon durante meses los medios de comunicación norteamericanos y occidentales en general, controlados en su gran mayoría por los demócratas y republicanos globalistas y sus aliados europeos, o lacayos europeos, como les guste. Esa bomba se llama Kamala Harris, una candidata que tenía menos del 5% de intención de votos antes de que le dieran la estocada letal al decrépito Joe Biden, ese que ahora parece que habla de corrido y sin traspiés. Una campaña electoral basada en el apoyo al genocidio en Gaza y en Beirut, en alimentar indiscriminadamente al humorista usurpador del cargo en Ucrania, so pretexto de asestar una derrota estratégica a Rusia, y anexado a esto dejar a sus socios europeos, sobre todo a Alemania, en una debacle económica casi total, luego de no solamente boicotear los Nord Stream 1 y 2, sino prohibirles casi explícitamente que compraran gas ruso más barato. Compras que de todas maneras tuvieron que hacer y tienen que hacer, pero ahora de forma tercerizada, con intermediarios y obviamente a mayores precios. Y obviamente el aumento de las tensiones en Taiwán. De lo que parece que se olvidaron en el despacho Oval fue de los norteamericanos y sus condiciones materiales de existencia. Quizás el más lúcido en autocriticar o en realizar una autocrítica de lo antes dicho fue el exdemócrata, ahora senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, quien afirmó que hoy el plutocrático Partido Demócrata abandonó a la clase obrera. Ya las viejas tradiciones bipartidistas norteamericanas parecen haberse trastocado y el mapa electoral se reconfiguró luego de la irrupción de Donald Trump en la política norteamericana, algo de lo que ya hemos hablado y que ya nos ha advertido hace varios meses el director de Red Voltaire, Thierry Meyssan. Una administración de Biden y Harris que, hablando mal y pronto, se la timbeó, como hace su discípulo Caputo con nuestra guita, y el poco capital político, si es que le quedaba alguno, lo dilapidaron al confrontar directamente en guerras totales, híbridas, de carácter multiforme, contra lo que los norteamericanos consideran sus 3 principales enemigos, Rusia, China e Irán. Pero que en realidad terminó siendo una guerra contra todo el sur global. Como consecuencia generaron que todo ese sur global los mire aún con mayor desconfianza, que la alianza entre chinos y rusos se fortaleciera, que se sumara a ese tándem la República Islámica de Irán y todo el eje de la resistencia del Asia Occidental y obviamente la República Popular Democrática de Corea. Generaron que el BRICS no solamente creciera, sino que efectivamente esté trabajando aceleradamente en desengancharse del dólar, fundamentalmente norteamericano, utilizado como
arma militar, al menos en las últimas administraciones, y obviamente también del sistema de pagos dominante en todo el occidente, en todo el mundo en realidad, el SWIFT, y que estén trabajando en alternativas. Es por demás sabido, y aquí nos metemos un poquito en lo interno de Estados Unidos, que el tejido social norteamericano está quebrado desde hace bastante tiempo, al igual que su economía, aunque intenten disimularlo con la maquinita de impresión de billetes de cara de Washington. Solo basta mirar la infinidad de videos de zombies del fentanilo caminando por las calles del país, leer algunas de las tantas noticias que nos llegan sobre asesinatos policiales contra latinos o afrodescendientes, o ver la inmensa cantidad de personas que viven en las calles. Algunos ejemplos de que ese cuentito del tío Sam se desmoronó a pasos agigantados, sobre todo en las últimas décadas. Solo a modo de ejemplo, Kamala Harris no logró superar el porcentaje de votos de Joe Biden en 2020 en ninguno de los estados de los Estados Unidos. Un hecho que va a quedar marcado seguramente en la historia de ese país. Y si de números se trata, la victoria de Trump no se debió al crecimiento de la cantidad de votos del republicano. De hecho, sacó más o menos la misma cantidad que en la elección que perdió, de hecho. Al momento de escribir estas líneas, se podría decir que el mandatario sacó poco más de 40.000 votos extra a los que había sacado en 2020, a diferencia de lo que pasó en sus contrincantes con los demócratas. Un abrumador desplome de los votos, pasando de 81 millones, poco más de 81 millones en 2020 con Joe Biden, a apenas más de 70 millones de votos en la actualidad con Kamala Harris. 10 millones de votos menos. Está claro que los grandes ganadores de esta contienda fueron el lobby sionista por un lado, no los neocons tradicionales o los siocons como se llama también algunos, por lo cual habrá que ver también cómo va a lidiar la nueva administración con la guerra entre Israel y el eje de la resistencia. Otro de los grandes ganadores, y que nunca pierden, podría ser Wall Street. De hecho, Larry Fink, el CEO de BlackRock, dijo pocos días antes de las elecciones que cualquiera de los dos partidos era un buen partidario para ellos. Y el tercero podría ser el Deep State. Decimos podría porque también habrá que ver si efectivamente Trump tendrá la determinación, las agallas y el ingenio para hacer una purga a lo stalinista, si quieren, para que Estados Unidos vuelva a ser una potencia relativamente normal en este mundo y no en lo que se ha convertido en el último tiempo. Y más allá de que Trump prometió que no iniciaría otras guerras, más bien su intención, según lo dijo, es terminar las existentes, lo que probablemente vuelva a estar sobre la palestra son las operaciones selectivas contra objetivos concretos. No hay que perder de vista que fue el propio Trump, en su primer mandato, quien dio la orden de asesinar al general iraní Qasem Soleimani en enero del 2020, o que fue el propio Trump quien profundizó las sanciones unilaterales y criminales contra la República Bolivariana de Venezuela. Una reversión de estas operaciones,
o de estas sinfonías podrían tocarle ahora a Brasil, a Yemen, a México, a Irán nuevamente, a Venezuela nuevamente o a cualquier país del sur global que desafíe su mandato. Y sin dudas, una de las grandes perdedoras del proceso electoral en Estados Unidos fue la Unión Europea. Un bloque que, al igual que antaño, estaba atado a la suerte de los demócratas globalistas y al que posiblemente le van a tirar el muerto de Ucrania. Se quedaron sin gas barato, le descalabraron la economía, los forzaron a despilfarrar dinero público en una guerra que era prácticamente imposible de ganar, y ahora no solamente van a tener que financiarla ellos, sino que deberán hacerse cargo del desastre que quede una vez sean derrotados. No es casual que pocos días después de la elección estadounidense, el presidente francés Emmanuel Macron haya desempolvado ese discurso de que no pueden delegar su seguridad a las decisiones de Estados Unidos, cosa que ya había hecho precisamente durante el primer mandato de Trump. Esto sin mencionar el desencanto que pueden llegar a llevarse quienes hoy se vanaglorian del triunfo del magnate. A buen entendedor, pocas palabras. Trump es proteccionista y si cumple con lo que prometió, o al menos intenta ir por ese lado, es muy probable que vuelva de manera recargada con su idea de reindustrializar el país, de agregar aranceles a las importaciones, sobre todo las chinas, y de sancionar a quienes desafíen el imperio del dólar como moneda de cambio y de reserva, algo que ya advirtió, y que sería sancionar a los BRICS, a sus nuevos socios y a todos los aspirantes a ingresar en ese bloque. Estamos hablando de una cuarta parte de la población mundial, una cuarta parte de los países que existen hoy. Muchas de estas promesas son de difícil cumplimiento, sin lugar a dudas, no solo por la enorme dependencia de la economía norteamericana de las importaciones chinas, sino sobre todo en materia tecnológica y de defensa, sino porque además, como decíamos, sancionar a quienes no usen el dólar es sancionar a al menos 50 países que podrían llegar a estar en ese bloque. Una cuarta parte del planeta, en términos de cantidad de países, muchísimo más en cantidad de reservas de petróleo, de población, de producción de alimentos, etc. Al menos a priori, no parece una política inteligente, dado que el efecto podría ser absolutamente lo opuesto, a no ser que haya sido un bluff, un poco de humo para la tribuna. De todas formas, habrá que ver, o hay que ver, cómo transcurren estos meses hasta la toma de posesión de Trump. No hay que perder de vista que, en teoría, tuvo 3 intentos de magnicidio durante la campaña. Si efectivamente está determinado a avanzar en lo que prometió, habrá que ver cómo y con quién lo implementa y ver si realmente lo dejan. Hay que recordar que en Estados Unidos ya existió un John Fitzgerald Kennedy. Lo dijimos en su momento y lo volvemos a reiterar. Estén demócratas o republicanos en el despacho Oval, la política exterior norteamericana siempre es imperialista y siempre nos va a querer condicionar. El problema para Trump es que desde su primer mandato hasta hoy el mundo cambió.
y en la actualidad su país es una potencia en declive que arrastra al occidente colectivo con ellos, mientras que el BRICS y el llamado sur global comienzan a ponerse de pie y a plantar una alternativa.